Esta ceremonia se ha iniciado, ¿cierto?, con la presentación del video de la entrevista de Tomás Murián, que espero que ustedes hayan disfrutado hasta este momento. Lo dejamos hasta aquí porque después ustedes tendrán la oportunidad de leerla. Y si la quieren tener, también estamos afuera ofreciendo el CD o el DVD de la entrevista misma, ¿no? Así que para que ustedes tengan la oportunidad de continuar viéndola, ¿ya?, y escuchándola. Para este evento teníamos una presentadora especial, que era Loreto Correa, y había otra representante de los centros afiliados a clase, que es Mario Sandoval, pero desgraciadamente Loreto Correa está peleando con su proyecto de Fondesi, que no lo pudo mandar porque se le atrapó ahí en la página de Fondesi y no excusó de estar acá. Y Mario tuvo que ir al médico por razones personales, así que en ese sentido quedamos en esta mesa. Sin más palabras, ya que he hablado mucho, después se enojan porque hablo mucho, y etcétera, voy a dejar a nuestro rector de la universidad, señor Carlos Margota, con la palabra. Gracias. Aló. Bueno, estimados amigos y amigas, para la Universidad de Arte y Ciencias Sociales ARCIS es motivo de gran satisfacción ser nuevamente sede de una actividad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Saludamos la presencia de los centros nacionales asociados a la CLACSO, así como los académicos e investigadores que hoy nos acompañan. Saludamos en particular la presencia de don Paolo Gentili, secretario general adjunto de CLACSO, quien es a la vez un destacado y prestigiado cientista social nacido en Argentina y hoy radicado en Brasil. Saludamos la presencia en esta sala, iba a estar don Mario Sandoval, de la Universidad Católica Silva Enríquez, a doña Mireya Dávila, que tengo aquí a mi lado, de Flaxo, Chile, a Juan Carlos Gómez Leighton, director del doctorado en Procesos Sociales y Políticos de América Latina que dicta nuestra Casa de Estudios, quien a la vez es nuestro representante en CLACSO. Y por supuesto a nuestro amigo y ex rector de la Universidad ARCIS, don Tomás Murián. Nos sentimos particularmente orgullosos que CLACSO haya decidido lanzar en Chile, en este recinto, su nueva revista Crítica y Emancipación. Este recinto, que alberga nuestra Casa de Estudios, es una antigua factoría metalúrgica chilena y espacio donde se forjaron los primeros sindicatos obreros en Santiago. Esa es hoy día nuestra casa central. Estas paredes donde se está procediendo a lanzar una revista teórica y crítica asistieron al nacimiento del movimiento obrero en nuestro país. Fueron testigos de la organización de la clase trabajadora para luchar contra la explotación del capital y contra las discriminaciones sociales. Sirvieron de refugio a hombres y mujeres inmigrantes que luchaban por labrarse un futuro en nuestro país. Estas edificaciones asistieron al proceso de construcción histórica de proyectos y discursos emancipatorios que han servido de base ideológica, política y moral a las ideas de las izquierdas chilenas. Por todo eso, el lanzamiento que hoy nos convoca tiene un sentido especial. Es el lanzamiento de una publicación que reflexiona críticamente el presente histórico para construir un futuro de emancipación humana, pero entroncándose con las luchas sociales transformadoras que el movimiento popular y democrático ha desarrollado en nuestra América Latina. Y el valor simbólico de hacerlo en esta sala, que además recuerda a un cineasta chileno detenido desaparecido por la dictadura de Pinochet, Jorge Miller, nos permite darle una dimensión que trasciende su puro valor académico. Estamos convencidos, queridos amigos, que esta revista teórica de ciencias sociales seguirá la senda ya trazada por publicaciones de CLACSO como lo han sido Crítica y Utopía o como David y Goliat. Publicaciones que han recogido los más importantes debates y reflexiones sobre la realidad económica, social, política, ideológica y cultural de los pueblos latinoamericanos en las últimas décadas. Nos asiste también la certeza que esta publicación recogerá también los interesantes aportes críticos que desde Chile se están haciendo por transformar el modelo neoliberal y por encarar las esperanzas de liberación que anida en las grandes mayorías nacionales de nuestros países. Quiero también aprovechar esta oportunidad de saludar la realización durante el día de hoy de la reunión con centros chilenos asociados a CLACSO y de los becarios nacionales de dicha institución. Dicha reunión, según me han informado, ha permitido seguir construyendo y avanzando en la articulación de redes de investigación y reflexión crítica en el campo nacional. Felicitaciones entonces por los importantes pasos que se han dado en esa dirección.
Por último, no puedo dejar de referirme a las imágenes que hemos visto del video titulado Tomás Mulián, el intelectual como aguafiesta del poder. Como universidad nos sentimos orgullosos de contar en nuestro cuerpo académico a una figura del prestigio intelectual del profesor, investigador y ex rector de nuestra universidad, don Tomás Mulián. Por eso sentimos una honda satisfacción del homenaje que Claxo hace a una figura como la de Tomás, sociólogo, historiador y cientista político. Él ha contribuido sobremanera a constituir, a desarrollar, a perfilar el proyecto académico de nuestra casa de estudio. Ha contribuido además de manera significativa a cuestionar el pensamiento único que nos ha tratado de imponer el modelo neoliberal. Ha contribuido como pocos a renovar el pensamiento social crítico y contemporáneo en nuestro país. Sabemos que su prestigio ha trascendido nuestras fronteras nacionales. Sabemos que sus opiniones son escuchadas y respetadas, incluso por quienes no piensan como él e incluso por quienes el propio Tomás no manifiesta mucha simpatía. Por eso saludamos el esfuerzo de Claxo por producir esta pieza audiovisual dirigida y realizada por egresados de nuestra Escuela de Cine, pues nos permite sumarnos al necesario homenaje a un intelectual que ha hecho de la crítica al orden establecido un paradigma teórico-político desde el cual desarrollar las ciencias sociales en Latinoamérica. Por todo aquello, así como saludamos el pensamiento y la figura del profesor Mulián, reciban todos los presentes nuestro saludo, nuestro agradecimiento y nuestro compromiso institucional con el programa crítico y emancipatorio que nos propone esta nueva publicación de Claxo. Muchas gracias. Dejo entonces a continuación con la palabra a Pablo Gentili, secretario adjunto ejecutivo de Claxo. Buenas noches a todas, a todos. Mis palabras serán, espero, aunque esto quizás sea una contradicción in terminis tratándose de un argentino, modestas. Digo modestas por lo menos en su extensión, porque lo único que creo yo me corresponde es realizar un conjunto de agradecimientos porque el emprendimiento de esta revista que nos reúne aquí es una iniciativa colectiva y en general esa colectividad se diluye muchas veces en este producto que acaba siendo identificado como el resultado del trabajo de la Secretaría Ejecutiva de Claxo y es muchísimo más que eso. Por eso, en primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Arcis, una institución con la cual toda la comunidad de Claxo se identifica y al mismo tiempo es un espacio de producción y de multiplicación de la construcción de la red de Claxo aquí en Chile desde hace ya muchísimos años. Particularmente quiero agradecerle no solo a su rector, el profesor Carlos Margota, sino también a Juan Carlos Gómez Leighton y su equipo, que han sido fundamentales para la realización de esta revista y además también de ese importante video que ustedes tuvieron la oportunidad de ver en casi todo. Quiero agradecerle también muy especialmente a Tomás Mulián, que es una oportunidad que tenemos en América Latina para construir un pensamiento social alternativo, una posibilidad de reflexión siempre instigante, de aproximación, sin lugar a dudas, a lo más rico que tiene la tradición del pensamiento social crítico en nuestro continente, no solo aquí en Chile. Tomás Mulián no es solo uno de nuestros grandes intelectuales de la izquierda a nivel mundial, sino que también es una persona extremadamente generosa. Y es por esa capacidad de reflexión, de instigación, de este aguafiestas del poder único, del capital, de la explotación, es este pensamiento innovador y creativo que se atreve muchas veces a provocarnos con ideas ciertamente instigadoras. Es por este intelectual y por su generosidad que Claxo dedica este primer número a su pensamiento y a la reflexión que nos propone a través de esta larga entrevista que le ha concedido a Juan Carlos, a Emir Sader y a Horacio Tarcus. ¿Sí? Entonces queremos agradecerle en nombre de Emir, de todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva y de la red de centros de Claxo a Tomás Mulián haberse dispuesto a realizar
esta entrevista y ayudarnos a comenzar la experiencia de la revista Crítica y Emancipación. Crítica y Emancipación es, como lo dijo el rector recién, una continuidad de las publicaciones que Claxo ha publicado anteriormente y que marcaron en determinados momentos el debate o parte del debate social latinoamericano, particularmente en los 70 y en los años 80, en algunos países, en los momentos de las complejas transiciones que se estaban viviendo. Su antecedente más directo es Crítica y Utopía, cuya referencia aparece también directamente en el nombre, ya como una continuidad. Pero Crítica y Emancipación no solo se reconoce esta revista en esta herencia del pensamiento crítico producido en Claxo por intermedio de sus revistas, sino que pretende ser una contribución diferente en función de la coyuntura particular que vive hoy América Latina y el Caribe. La presentación de la revista trata de recoger la particularidad y la especificidad de esta coyuntura política que vivimos en América Latina y el extraordinario desafío que las intelectuales tenemos en la región hoy, una región donde todavía los efectos no solo pasados sino presentes de las políticas neoliberales se sienten profundamente, pero también una región en la cual se abren posibilidades y perspectivas de construcción de políticas post-neoliberales y de grandes desafíos en la construcción democrática en algunos proyectos políticos que aún, que de forma quizás un poco modesta y en algunos casos no llegando siquiera a aproximarse a algunas de las más modestas aspiraciones que teníamos en el momento del triunfo electoral. Sin embargo, aún así, iniciativas de gobiernos o de administraciones que en nuestra región nos abren la posibilidad de pensar nuevos caminos para la política pública democrática en nuestro continente. Por eso no es solo casualidad por sus méritos intelectuales que la revista recoge contribuciones teóricas de dos personas que, aparte de grandes intelectuales, son hoy o ejercen hoy cargos importantísimos en algunos de los gobiernos de nuestros países. Álvaro García Linera, por un lado, en un excelente dossier que hay sobre el proceso constituyente en Bolivia, junto con un texto de Raúl Prada altamente recomendable, sino también un discurso emblemático. Yo creo que con el tiempo volveremos a leer y espero que no lo leamos apenas como una marca de un pasado lejano, que es el discurso del presidente Rafael Correa en el festejo de los 50 años de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo en Ecuador. Documentos que son ricos por su propio contenido, pero que también que muestran un cambio muy sustantivo, no meramente formal, en las políticas, en los gobiernos de la región y en las políticas de la región que merecen ser reflexionados y discutidos. Nosotros creemos que Claxo tiene un papel fundamental para seguir haciendo la necesaria crítica a los proyectos neoliberales, para seguir haciendo la necesaria crítica a las nuevas o no tan nuevas formas de explotación, de subalternización, de segregación, de exclusión social que vivimos en nuestros países, pero también tiene un importantísimo papel en la construcción o en contribuir a la posibilidad de construcción de proyectos políticos alternativos en la región y ser una oportunidad para, sin ningún tipo de pretensión adhesista o hacer un trabajo adulatorio de lo que estos gobiernos post-neoliberales realizan, pero sí como una posibilidad de poder ayudar a pensarlos, a reflexionar sobre ellos, a criticarlos y también apoyarlos en la medida en que nos garantizan conquistas democráticas efectivas. Esta revista por eso se posiciona en esta contradicción, en esta complejidad de la coyuntura política latinoamericana actual y nos interesaba mucho rescatar ese carácter. Rescatar ese carácter porque esta revista está abierta a contribuciones, a criterios. No es la revista de la Secretaría Ejecutiva de Claxo, es la revista de una red de instituciones, de más de 230 instituciones que hoy constituyen Claxo y que representan, creemos nosotros, sin lugar a dudas, lo mejor que hay en términos institucionales en la producción de investigaciones sociales críticas en nuestro continente. Por eso es una revista, no creo que tenga mucho sentido que yo les cuente su contenido, porque su contenido ustedes lo podrán apreciar leyendo este número, porque tiene un conjunto de secciones que tratan de dar cuenta
un poco los niveles de debate o de producción teórica que existen a nivel regional y que pretende recoger la producción intelectual de las instituciones que conforman nuestra red institucional. Quería entonces agradecerles, es muy importante poder estar haciendo este primer lanzamiento de la revista aquí en Chile. El año pasado, en abril, hicimos las primeras jornadas chilenas de ciencias sociales y pensamiento crítico, creo que así se llamaron, ¿no? Que fue, como Emir decía en aquel momento, una forma de revancha histórica, volver a Chile y reconstruir también Claxo en su nueva dimensión de una red institucional imbrincada en la acción y la producción intelectual y académica que realizan sus instituciones miembros, aquí en Chile, que es uno de los países que más ha contribuido con el pensamiento social latinoamericano y de donde han surgido, y tenemos seguridad absoluta que seguirán surgiendo en mejores condiciones políticas, ojalá en el futuro, buena parte del pensamiento innovador y provocativo que ha inspirado a la izquierda latinoamericana. Una de las mejores o mayores expresiones de ese pensamiento es Tomás Mulián, y creo que es mucho más interesante que cualquier protocolo inicial poder escucharlo. Muchas gracias. Bien. Sin duda que la figura de Tomás Mulián, como también la revista Crítica y Emancipación, constituyen el motivo esencial de esta reunión. Presentar a Tomás Mulián pienso que debe ser bastante difícil. Yo había escrito algunas reflexiones que tanto han servido como presentación de la misma entrevista, como también había escrito una especie de esbozo de biografía intelectual de Mulián. Y yo titulé este esbozo de biografía intelectual Tomás Mulián, el último rebelde con causa de los 60. Yo he señalado en este texto que Mulián ha sido protagonista, testigo, analista privilegiado de la historia de los últimos 4 Chiles que es posible identificar en la historia reciente chilena. El Chile de los 60, o el Chile de los rebeldes, los con causa, no rebeldes sin causa, sino rebeldes con causa, de los 60. El Chile popular de 1970 a 1973, el Chile dictatorial de 1973 a 1990 y el Chile actual de 1990 al 2008. Y el Chile actual justamente es el título del libro más importante de Mulián, en la cual ha sido reconocida incluso por la influyente y conservadora y reaccionaria revista del Libro del Mercurio, lo cual eso ya es un elemento central de lo que significa el pensamiento de Mulián, que la derecha reconozca el pensamiento de este intelectual rebelde de los 60. Qué mejor que también una flaxiana como Mireya Dávila, y flaxiano también como yo, y flaxiano como Mulián, sea hoy día presentado por una flaxiana, ¿no? Y esto es interesante porque justamente en la revista Crítica de Emancipación hay el discurso de Rafael Correa, que fueron en los 50 años de Flaxo en Ecuador, fue muy crítico de la Flaxo y el sistema latinoamericano flaxiano por las propias actitudes que han tenido las flaxianos, lo cual a nosotros como flaxianos nos duele bastante. Espero que a Mireya también. Bueno, entonces sin más, presento entonces a Mireya Dávila, socióloga de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Chile. Mireya. Sí, por cierto. Hola, primer defecto mío es que yo hablo muy rápido, así que si ven que no entienden, por favor me digan, porque yo puedo decir todo en 5 minutos. Primera cosa, yo no soy socióloga. Mi alma está en la historia y ahora estoy terminando un doctorado en ciencia política. Y trabajé mucho tiempo en políticas públicas, así que tengo una mezcla en mi cabeza un poco extraña. Pero siempre vuelvo a la historia y en ese sentido nos reencontramos con Tomás. Primero que nada, quiero agradecer sinceramente la invitación de Claxo y de la Universidad Arcis a presentar la entrevista de Mulián por el afecto que le tengo a Mulián. Para mí Mulián ha sido una persona que en mi vida académica me ha formado mucho y me ha ayudado mucho. Así que estoy súper honrada y contenta de poder comentar su entrevista y conversar con él aquí hoy día. Primero voy a hablar súper brevemente de la revista porque me imagino que ustedes después la van a ver y me quiero después centrar un poco en la entrevista, particularmente de Tomás. De la revista, a mí me gustaría decir 2 o 3 cosas, básicamente. Creo que es un gran aporte al pluralismo. Creo que es muy interesante contar con publicaciones que nos permitan pensar. Yo creo que yo siempre valoro eso, que a uno lo hagan pensar.
y que uno aprenda, porque para leer cosas que uno ya sabe no tiene mucho sentido. Y yo en ese sentido, yo sí aprendí leyéndola y sí aprendí y sí me interesó. Entonces yo creo que la revista cumple con un primer objetivo que es, en cierta forma, que la gente se interese por leerla. Segundo, me pareció muy interesante lo multidisciplinario. Es una revista de ciencias sociales y en ese sentido creo que es muy atractiva porque en el mundo del conocimiento especializado de hoy, la mirada multidisciplinaria ayuda a comprender mejor la realidad. Entonces yo creo que ese es un gran plus y una gran fortaleza de la revista, que me imagino que con el tiempo se irá complementando con otras. En esta primera mirada tiene una mirada también política y una mirada también de la cultura. Pero creo que eso también es un valor muy importante. El segundo valor que yo destaco en la revista tiene que ver con que invita en su editorial a repensar, en cierta forma, a plantearse el debate teórico contemporáneo. ¿Y por qué creo que es importante eso? Como bien lo mencionaba Pablo, la primera revista de Claxo nació en 1979, que se llama Crítica y Utopía, que básicamente nació en una época en que la democracia no existía. Entonces los grandes cuestionamientos de esa revista fue básicamente el torno a la dictadura y cómo recuperar la democracia. Esta revista nació hoy día en un contexto totalmente distinto, en un contexto que si bien en América Latina tiene temas comunes como son las reformas neoliberales, como son los grandes cambios de paradigmas y como es la globalización, tiene realidades muy distintas. No todos los países, no todas las nacionalidades y todas las personas han en cierta forma reaccionado igual. Entonces también creo que la tercera fortaleza de esta revista es que es latinoamericana. Y en ese sentido es re interesante poder pensar el debate teórico a la luz de nuevos paradigmas y a la vez pensar América Latina desde la diversidad que tiene. Porque problemas que tiene México, por ejemplo, hoy día, no son los mismos problemas que tiene Chile. Los problemas que tiene Colombia no son los mismos problemas que tiene Ecuador. Si bien estamos en un proceso histórico similar, las reacciones de cada sociedad son diferentes. Entonces, creo que un tercer valor de la revista, sin duda, es que en cierta forma nos invita a este debate latinoamericano. Así que yo les invito a leerla. A mí me pareció muy entretenida y les invito también a escribir. Creo que es un espacio súper importante para poder construir y el debate. Creo que el pluralismo tiene que darse en tolerancia, porque muchas veces yo creo que en la sociedad chilena estamos dispuestos a leer al otro y a mirar al otro, pero no estamos dispuestos a entenderlo. Yo creo que es súper necesario hacer ejercicios de tolerancia y poder mirar lo que escribe y piensa el otro y ponerse en el lugar del otro y tratar de entenderlo. Creo que eso contribuye también al conocimiento intelectual. Eso por parte de la revista. Y ahora voy a comentar a Tomás. Leí la entrevista, una entrevista larga de 40 o 50 páginas, que en cierta forma rescata dos dimensiones que hoy día yo quiero relevar. Hay muchas más dimensiones en la entrevista y creo que para la gente que le interesa la academia y le interesan los temas de la historia política da para mirarla, releerla y pensarla. Pero yo quiero destacar hoy día dos temas esenciales. Uno que tiene que ver con Tomás académico, con la visión que tiene Tomás, con Tomás Mulián en el plano de las ideas, ¿verdad? Si ustedes miran, y en la revista está súper bien presentado porque es una muy buena entrevista, se retrata toda la producción de Tomás desde el 75, si no me equivoco, la primera si la biblioteca de Flaxo no me falla, la primera publicación es del 75, ¿o no? La primera, 10 años, ya. 65. Entonces, error mío, error de la Flaxo, que es otra causa para que nos critiquen. Según yo, las primeras publicaciones de Tomás empezaron en el 75, pero parece que me acaban de corregir que empezaron en el 65. Bueno, independientemente de eso, Tomás lleva produciendo mucho tiempo ideas. Y eso es un primer valor que como intelectual yo destaco. Segundo, Tomás yo creo que es uno de los intelectuales que más ha escrito sobre la historia política de Chile. Si bien tampoco me equivoco, Tomás empieza a escribir sobre el Chile del 30 en adelante, ¿o no? Sí. Ahí sí. Entonces, de cierta forma, lleva cerca de 80 años pensando Chile. Y eso es notable. No, al revés. Está mal lo que dije. No es que lleve 80 años. Ha pensado 80 años Chile. Eso es. Porque se iba a enojar ahora. Ha pensado 80 años la historia de Chile en los últimos 80 años. Y eso también creo que es un gran valor. Porque te permite el contexto largo. Que creo que para la gente que estudia historia y la gente que es historiadora o historiador me entiende. Y creo que es una primera cualidad. La segunda cualidad tiene que ver con los temas que toca Tomás, que yo creo que tiene una mirada súper interesante porque a mí me ha sido muy útil, que tiene que ver con ver el sistema político. Tomás tiene esa gran cualidad de mirar la cosa completa, compleja, pero al mismo tiempo mira el detalle. Entonces uno puede leer en sus cosas, en cierta forma,
todo el sistema político, él se mete en los sistemas políticos, se mete en el sistema de partidos políticos, analiza momentos históricos complejos, pero al mismo tiempo se mete en las estrategias políticas y se mete en los actores. Entonces, es una manera, puede ser que a veces sea más compleja de mirar, pero al mismo tiempo muy rica. Y yo creo que eso en la entrevista se nota totalmente y yo creo que es un gran valor que él tiene como intelectual. Y el tercer punto de la parte de Tomás y sus ideas tiene que ver con, a mi juicio, el método que tiene Tomás para investigar, que tiene que ver con que es algo que se me parece mucho a mí, que es, él se define en la entrevista, creo que ya lo mencionaron, como primero sociólogo, pero si lo apuran, él dice como historiador y historiador político. Yo creo que eso es cierto, y él hace esa reflexión a partir de la UP, porque él dice en la entrevista que partió estudiando la UP, pero que después se dio cuenta que para estudiar el periodo 70-73 era necesario ir para atrás. Y yo creo que eso es cierto. En cierta forma, el pasado te permite explicar el presente y como también lo hace Tomás, te permite en cierta forma pensar el futuro. Y yo creo que en ese sentido, Tomás como ensayista y Tomás como historiador político también ayuda mucho a entender el Chile de los últimos tiempos. Esa es como la primera dimensión que yo destaco de la entrevista y que destaco de la obra de Tomás. La segunda dimensión que yo destaco es la dimensión política de Tomás Mulián, que en la entrevista está muy mezclada con la parte académica, y porque le preguntan cómo se vinculó al MAPU, después cómo se vinculó a la candidatura de Gladys Marín. En cierta forma, es como la otra dimensión que tienen muchos intelectuales, ¿verdad? Porque es el viejo tema del rol de los intelectuales en la sociedad, ¿verdad? Hoy día muchas veces hay gente que piensa que el rol de lo académico, del conocimiento, tiene que ser el conocimiento puro, ¿verdad? Absolutamente abstracto. El conocimiento vinculado a las ciencias duras, que en cierta forma tú das a conocer un fenómeno, lo explicas y ya, y no te involucras más allá del tema. Para uno que se vincula a ciencias sociales es más difícil porque el objeto de estudio es más complejo. Y hay otras personas que seguimos pensando que el rol del intelectual tiene que ver también con el compromiso en la sociedad, ¿verdad? Con en cierta forma, dar a conocer la realidad, con mirarla, observarla, entenderla, explicarla, y muchas veces tener también un compromiso político más allá del análisis. Y yo creo que Tomás en la entrevista lo deja súper claro, por su compromiso político durante la UP y por su compromiso político siempre. Y yo creo que eso es súper destacado y relevante en su entrevista. Y eso lo hace sin un ápice de soberbia. A mí me llama la atención, y siempre me llamó la atención de Tomás, su gran generosidad, como lo dijeron, y su cero soberbia, porque él dice en un momento que, hablando del libro Chile, Anatomía de un Mito, que fue el libro que, si bien es el más vendido, pues es uno de los mejores, pero tiene muchos otros buenos, él dice que todo ese capital simbólico que él creó en ese libro lo puso a disposición de la candidatura de Gladys Marín. Y eso es una tremenda generosidad. O sea, él puso toda su ganancia personal en pos de un proyecto político. Así. Y eso es notable. Pero al mismo tiempo después se pregunta, el mismo Tomás en la entrevista dice, claro, y después cuando no fue mal, yo me pregunté, y surgieron un montón de preguntas y volvió el Tomás académico, en cierta forma. Y pregunta, ¿por qué no fue tan mal? ¿O por qué, en cierta forma, la derecha a la U le va tan bien a las poblaciones? ¿O por qué, cuál es la relación entre el mundo popular y el Partido Comunista? Entonces, en cierta forma, es una mezcla que yo creo que ha estado súper presente en la vida de Tomás. Y la tercera dimensión tiene que ver con el futuro. Y ahí en la entrevista también le preguntan sobre la lógica de reformismo versus revolución. Y Tomás, él dice que en cierta forma él define la revolución hoy día como una democratización profunda, ¿verdad? Él menciona la palabra democratización como una búsqueda constante de mayor libertad y mayor participación. Entonces, en cierta forma, su pensamiento es súper vigente hoy día, ¿verdad? Súper vigente hoy día, y son preguntas que él, y sus ideas que yo creo que nos tienen que guiar o servir en cierta forma como de guía para hacernos preguntas, tanto desde la academia como desde la política. Yo creo que esa es la gran virtud que tiene él. Entonces, como en cierta forma, él dice que la ilusión política, él menciona la ilusión política, en cierta forma, es una democracia en que sea mucho más profunda y mucho más participativa. Entonces, yo cuando terminé de leer la entrevista, a uno le surge la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Porque desde distintos puntos, de distintas profesiones, de distintos ámbitos, uno se pregunta eso. Aquí, generalmente, uno siempre tiene una función normativa, ¿verdad?, de que a uno le gustaría que las cosas fueran mejor. Entonces, la gran pregunta que uno tiene hoy día es cómo se mejora la democracia, cómo se participa más
y en cierta forma, cómo se mejora la calidad de vida de todos los que estamos en una sociedad determinada. Y yo creo que en ese sentido, me pasa con Tomás Mulián que yo siempre aprendo. Yo siempre cuando leo a Tomás aprendo, y eso es una gran virtud. Así que eso es lo que yo quería comentar hoy día en la entrevista. Te doy las gracias, Tomás, por todo lo que he aprendido de ti y sí te pido, por favor, que sigas escribiendo, porque yo creo que él nos tiene una deuda con escribir sobre el sistema político en Chile hoy. Así que yo espero que eso siga haciéndolo en el futuro próximo. Se va a morir de vergüenza. Se va a morir de vergüenza. Bueno, gracias, Mireya, historiadora, Mireya, somos colegas también. Y también vamos a ser colegas también en ese sentido. Estaba recordando mientras Mireya exponía también la trayectoria intelectual de Tomás Mulián, y cuando se refería al primer libro de Tomás, Estudio de Chile, recuerdo que yo estudié en la Católica Valparaíso, allá por el año 1977, 1978, y siempre he sido un ratón de biblioteca, y me fui a la biblioteca Severini, Santiago Severini. Y ahí, revisando sobre las cosas sobre Chile, estaba en primer año de la universidad, encontré un libro que me llamó la atención y justamente se llamaba Estudio de Chile. Y era el libro de Tomás Mulián. En ese tiempo yo no tenía mayores antecedentes de Tomás Mulián. Y leí ese libro, lo leí con mucho interés porque se refería a la coyuntura política de la elección de Eduardo Frei Montalva en el año 64-65. Aprendí bastante de él. Pasaron los años y en una oportunidad, en la época de la dictadura, en los años más oscuros de esa época, llegó a Valparaíso un cassette que se llama Una Educación para la Democracia. Y aquí veo unas personas que estaban vinculadas en ese tiempo, hace mucho tiempo que no veía a estas personas que ahora veo en esta sala. Educación para la Democracia. Y ahí venía un cassette de un señor que se llamaba Tomás Mulián. Y era una crítica al leninismo profunda. Y recuerdo que íbamos metidos 4 personas en un Fiat 600 entre Valparaíso y Viña del Mar, y ahí llevaba una persona una radio y ahí íbamos escuchando por plena calle, ¿cierto? hacia Viña del Mar, e íbamos escuchando a Tomás Mulián. Y en ese momento nosotros estábamos fundando un centro de estudio, el Centro de Estudios Históricos Sociales de Valparaíso, y se nos ocurrió invitar a Tomás a dar clase a Valparaíso. Recuerdo que Tomás no pudo ir, pero fue otra persona muy amiga de él, que era Manuel Antonio Carretón. Y hicimos un curso con Manuel Antonio, donde yo aprendí mucho, pero también Manuel Antonio nos hizo leer el libro de Tomás, varios libros, más que libros, eran documentos de trabajo de la Flaxo, de esa época. Yo quiero decir que también tuve bastante diferencia, y tengo bastante diferencia con este intelectual y político sobre la historia política chilena del siglo XX. Pero uno tiene que tener a estas personas, tener a las Tomás Mulián, para poder ir más allá en algunas explicaciones. Si no existiera la obra de Mulián, habría que producirla. Y creo que él ha producido una historia de Chile, una producción académica de tal valer que sobre todo, todos los que estudiamos la historia contemporánea de Chile tenemos que leerla. Y la única forma de poder entenderla es discutiendo con Tomás Mulián. Por esa razón considero que Tomás Mulián es uno de los 3 intelectuales más importantes que tiene Chile, eso es mi opinión. Uno de ellos es Gabriel Salazar, el otro es José Joaquín Brunner y Tomás Mulián. Y creo que Tomás Mulián merece, ¿cierto? Y todos estaremos de acuerdo que merece pronto el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, por la obra de 40 años que Mulián ha desarrollado. Y creo que ha llegado el momento de darle un reconocimiento a la labor intelectual, la producción de ideas en un Chile que se está quedando sin ideas. Este es un Chile que pocas ideas tiene. Pocos intelectuales hoy día están produciendo ideas. ¿Por qué? Porque a este Chile neoliberal se le ha ido secando el seso, porque ha perdido y ha desvariado, anda, ¿cierto?, perdido por la llanura, por decirlo así, porque no sabe por dónde encontrar el camino justamente hacia la emancipación. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene camino a la emancipación este Chile? Porque ha perdido la crítica. Y creo que eso es importante.
Y creo que también celebro la última forma como termina su comentario Mireya, incentivando, motivando a Tomás Muriana a seguir escribiendo, porque de ahí tiene que salir la crítica para construir el nuevo Chile, el futuro Chile, de Chile. Dejo entonces al hombre que queremos escuchar, a Tomás Muriana. Bueno, si ustedes estuvieran en mi situación, estarían igual de avergonzados que yo. Porque sí, no es necesario argumentarlo demasiado. De todos modos, agradezco, porque son comentarios de amigos. Y les doy muchas gracias por lo que han dicho. Aunque, obviamente que preferiría no haberlo oído en este momento, que tengo además que hacer un comentario que obviamente los va a desilusionar. Bueno, hojeando este número de la revista Crítica de Emancipación, leí las cosas que escribe Emil Sader y también lo que escribe el presidente Rafael Correa del Ecuador. Los dos plantean algo que me parece muy importante: la necesidad de pensar desde el sur o desde una mirada latinoamericana. El presidente Correa habla mirar desde el sur. Emil Sader habla mirar desde la ventana latinoamericana. Los dos hacen suyo una consigna que ha sido muy significativa en el desarrollo de las ciencias sociales latinoamericanas y que sigue siéndolo. Pensar desde el sur, pensar en latinoamericano, implica recoger una tradición que ha tratado de realizarse de diferentes maneras en América Latina. En su fase más contemporánea, ella existe por lo menos desde que José Medina Echeverría elaborara sus primeros textos de pensador crítico del desarrollo de nuestro continente. Señalo a José Medina porque en él existe el proyecto de una teoría latinoamericana del desarrollo y porque sus pensamientos abrieron el paso a los planteamientos sociales de la CEPAL, los cuales, con todos sus puntos criticables, partían de un postulado importante. Ese postulado era la necesidad de tomar en cuenta la especificidad de una teoría del desarrollo en nuestro continente. Por lo tanto, su diferencia con respecto a las teorías que describían y explicaban el desarrollo del capitalismo en los países centrales. Por ello, puede decirse que ese pensamiento, que aludo, el pensamiento de CEPAL, representó un pensamiento progresista, puesto que en su centro estaba la idea del carácter histórico que debían tener las teorías del desarrollo. Así, debido a la matriz de ese paradigma, es normal que ese pensamiento de CEPAL haya dado lugar a una teoría contestataria, crítica, pero que se sitúa dentro de la misma trayectoria. Ese intento es la teoría de la dependencia, que representó un proyecto de pensar el desarrollo latinoamericano, realizando una doble crítica: la del pensamiento oligárquico conservador, pero también la del pensamiento progresista clásico. O sea, aquel que para esa teoría crítica no saca conclusiones radicales de la relación centro-periferia como problema constitutivo central del desarrollo continental. Me parece que en la actualidad pensar el desarrollo latinoamericano implica realizar la misma doble crítica. Una crítica primero al pensamiento neoliberal
pero una crítica también de los pensamientos alternativos, tal como ellos se han constituido. Ese pensamiento neoliberal debe ser criticado en cuanto tendencia hegemónica del momento. Tendencia hegemónica que razona una doble novedad. Los papeles diferentes que juega el mercado en economías que funcionan como la chilena, con una mercantilización generalizada, como primera tarea, y como segunda tarea, razonar también la legitimidad transversal que ha adquirido este pensamiento sobre el mercado. Esta legitimidad transversal, esta inserción del pensamiento mercantil en el campo ideológico chileno, significa que los pensamientos alternativos, sean estos reformistas o transformadores, enfrentan en países como Chile, especialmente en Chile, en nuestro continente, una profunda debilidad. Es el carácter precario de su implantación en los sectores populares, la debilidad a la cual me refiero. La gran tarea de los intelectuales es, me parece, descifrar esta inconsistencia. Descifrar esa inconsistencia significa hoy tratar de mirar al trasluz el campo ideológico, realizar su mapeo y estudiar las respuestas que tiene ese desarrollo inconsistente. Desarrollo inconsistente que consiste en la existencia de una democracia política estable, con éxito político del ala conservadora y del ala socialdemócrata, pero en el marco de un crecimiento inequitativo. Un crecimiento sin equidad, consolidado, lo cual significa que no produce rechazo político significativo en los sectores populares. Por ello, que es tan indispensable que los intelectuales tratemos de dar respuesta, pues las alternativas existentes, las que realizan un diagnóstico o las que desde ese diagnóstico plantean las posibilidades de cambio, aparecen como un pensamiento débil de los sectores dominados. Un pensamiento débil de ese tipo es aquel que, pretendiendo incidir en la vida pública desde el lado de los dominados, no lo consigue. De modo tal que sus pretensiones no pueden realizarse y que en ese tipo de pensamiento las palabras se convierten en retórica. Como sabemos, porque vivimos en Chile o vivimos en Latinoamérica, eso sucede hoy día. Muchas gracias. Estimados, estimadas, hemos llegado al final de esta ceremonia de presentación de la revista Crítica de Emancipación, revista latinoamericana de ciencias sociales, que comienza a publicar el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, Chile. Queremos agradecer la presencia de Pablo Gentile, queremos agradecer la presencia de nuestro rector Carlos Margota, la presencia de Mireya Dávila y sobre todo la presencia de nuestro entrevistado que hemos hecho trabajar en enero, un caluroso día de enero, ¿cierto?, donde Emir Sader, director ejecutivo de CLACSO, y Horacio Tarcus, editor de la revista Crítica de Emancipación y quien habla, trabajamos y conversamos con Tomás Munián en esta larga entrevista de 40 y tantas páginas
que él nos hizo disfrutar mucho. Y cada vez que yo veo el video, y que debo confesarlo que lo he visto varias veces, me parece una muy buena entrevista, no porque lo hicimos nosotros, sino porque el entrevistado era muy bueno. Ajá, el entrevistado en este caso era excelente y nos proveyó de muchas ideas que podemos discutir y podemos rebatir muchas veces, pero ahí está, y eso es importante. Y como Tomás Munián vivió en el Chile de la Unidad Popular, el Chile Popular, ¿cierto?, entre 1970 y 1973, y ese Chile quería construir socialismo con vino tinto y empanadas, nosotros queremos invitarlos a recordar ese momento también tomando vino tinto y empanadas. Quedan invitados a un brindis de